relato es compuesto, bueno, abarca el capítulo 2 desde el versículo 4b. No vayan a buscar la letra B en las Biblias porque ninguna lo van a encontrar. Es una forma en la que los exegetas dividen los textos. Cuando en un versículo alguien quiere hacer referencia solo a una parte del versículo, se divide el versículo arbitrariamente en letras minúsculas. En el caso del relato yavista, empieza en el 2.4b, o sea, la segunda mitad del versículo 4. Las Biblias suelen dividirlo ya con un subtítulo para separarlo del relato anterior, que es Génesis 1.1 a 2.4a, ¿de acuerdo? Entonces, el que vamos a analizar es el más antiguo, que es el relato yavista, del capítulo 2, 4b, al capítulo 3, versículo 24. Un drama en 4 escenas. Y estábamos hablando del autor. El autor es el primer gran teólogo. Digo, Moisés fue un gran teólogo, por supuesto, pero son teólogos en un sentido diferente. Moisés fue, por supuesto, el fundador del judaísmo, es el más grande caudillo que ha tenido Israel, es el que entregó la ley a los israelitas, pero no hizo teología Moisés. Moisés codificó la ley y pastoreó al pueblo durante su marcha por el desierto. Es el gran liberador Moisés. Pero hay que esperar hasta la consolidación de las tribus en la tierra de Canaán después de la conquista de la tierra que capitanea Josué, y después del periodo un poco conflictivo y errático del dominio de los jueces sobre las tribus, cuando Israel comienza la monarquía, primero con Saúl y después con David, se logra la estabilidad política de todas las tribus. Es David el gran rey que conquista Jerusalén en el año 1000 antes de Cristo y logra fundar una federación con las tribus que conservan una cierta autonomía y con una capital central que es Jerusalén. Después del reinado de David lo sucede Salomón. Ya David empieza, pero Salomón consolida un grupo de escribanos capitaneados o dirigidos por este autor que llamamos el yavista. Es un autor anónimo a quien de identidad desconocemos, pero que se le conoce en el mundo del exégesis como el yavista, porque para referirse a Dios utiliza uno de los nombres que se utilizaban en la antigüedad israelita para referirse a su divinidad. Ese nombre es Yahvé. Hay otros nombres como el dios El, el dios Elohim, el dios El Shaddai, el dios El Roi, el dios Elotam. Son diversos nombres que recibía la divinidad en toda la tierra cananea. El yavista es este escribano que, patrocinado por la corona, es decir, por Salomón, se da a la tarea de reunir las tradiciones que se conservaban de forma oral desde hacía prácticamente 900 años, desde la época de Abraham, 1850 antes de Cristo, hasta la época del yavista, 950 antes de Cristo. Durante 900 años, toda la literatura israelita fue oral, no había escritos, no había documentos escritos, todo se lo pasaban de forma oral de una generación a otra. Es hasta la época del yavista que comienzan a redactarse los primeros escritos. Si bien algunos salmos quizás provengan de la época de David, un poquito anterior al yavista, que es prácticamente con Salomón. Esta compilación de las tradiciones de las tribus ayudó muchísimo a consolidar la nación, le dio identidad a la nación. Todos los pueblos, todas las grandes naciones de la historia han compuesto su propia historia para dar sentido de identidad a los que integran esa nación. Eso fue lo que hizo David primero y Salomón después, con la ayuda indiscutible del yavista. El yavista es un gran teólogo, por eso digo que es el primer gran teólogo en la historia de la Biblia, en el judaísmo.
Tiene algunas características que hacen fácil distinguir sus textos en el Pentateuco. Primero, es antropomorfista, es decir, cuando se refiere a Dios, describe a Dios con rasgos de hombre. Como en este relato veremos a Dios modelando al hombre con sus propias manos, tomando polvo de la tierra, barro, y haciendo una figurita humana. Eso se llama antropomorfismo. Darle a la divinidad características que son más bien propias del hombre, del ser humano, ¿de acuerdo? Maneja una cosmología desértica. ¿Qué significa esto? Para hablar de la creación del mundo, parte de un horizonte de desierto. Todo es un gran desierto. Y la creación va a consistir en hacer surgir el agua, que es la fuente de la vida. Obviamente se trata de tradiciones que vienen de las tribus que deambulaban por todo el desierto y que ansiaban siempre encontrar un oasis, encontrar fuentes de agua. Para ellos era el signo de la vida y de la bendición divina encontrar agua. En cambio, el otro relato de la creación, el del capítulo 1, que compone un grupo de sacerdotes en el destierro en Babilonia, 400 años después de este, es una cosmología acuática. Ustedes se acordarán que todo comienza con aguas inmensas sobre las cuales se cierne el Espíritu. El Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, y la creación consiste en separar las aguas de arriba de las aguas de abajo para hacer surgir lo seco. Esa cosmología se llama acuática. Surge en una cultura rodeada por dos grandes ríos, el Tigris y el Éufrates, en la Mesopotamia. Y las aguas son vistas como amenaza. Cada vez que se desbordan los ríos, desaparecen ciudades enteras. Entonces, la imagen de lo caótico, la imagen del terror o de la muerte, son las aguas. Y la creación va a consistir en ponerles un freno. Primero el firmamento, que es como una bóveda de cristal que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y después, en las aguas de abajo, hace surgir lo seco para que el hombre pueda vivir. Esa es la cosmología acuática de Génesis 1, el otro relato de la creación. Acá nuestro autor recoge las tradiciones de tribus del desierto y por eso su cosmología es desértica. El mundo es un gran desierto, lo vamos a ver enseguida, y la creación consiste en hacer que haya agua en ese gran desierto. Para ello se vale de mitos antiguos. Todo su relato utiliza un género literario. Ya hablamos de los géneros literarios en la clase 1, la semana pasada. Un género literario que se utilizaba mucho en aquella época, el mito. El mito no hay que confundirlo con nuestra palabra española, mito. Son dos cosas totalmente distintas. Cuando hablamos del mito como género literario de la antigüedad, no hablamos del mito que hoy tiene ese significado en la lengua española. De hecho, el mito en la lengua española es sinónimo de mentira, de algo que es falso. A alguien que es mentiroso, compulsivo, se le llama mitómano, precisamente porque mito en nuestra lengua significa mentira. Pero el género literario mítico de la antigüedad no tiene nada que ver con la mentira. ¿Cuáles son las características del género literario mítico? En primer lugar, busca siempre iluminar realidades de la vida o de la existencia humana. Es la primera característica. Los mitos surgen para iluminar realidades de la existencia humana, para hablar de la vida, para hablar del hombre con sus conflictos, del hombre con sus capacidades. Para ello se vale de símbolos. Es profundamente simbólico. Y hay que conocer las claves de esa simbología para poder captar el mensaje del mito. Estos símbolos aparecen normalmente en una narración, es decir, en una historieta que se cuenta. La historieta es ficticia, pero el contenido que esa historieta transmite a la comunidad receptora del mito
el contenido no es ficticio, es un contenido de una profunda sabiduría, de una profunda intelección del misterio de lo humano. En el caso del mito de Génesis 2, es un mito poemático, que ahí añade otro matiz al mito. Es un mito escrito en poesía. Claro, una poesía que se nota en el hebreo, se pierde por completo en el español, pero en el hebreo suena poético. ¿Por qué es importante decir que se trata de un mito poemático? Porque no solamente va a utilizar símbolos cuyos significados tendremos que descifrar para encontrar el mensaje del texto, sino que también se vale de figuras de belleza literaria, figuras estéticas, no solamente la mítica, sino también la estética, que es todo aquello que apunta a la belleza de la forma, pero también la belleza de la imagen. Es un texto que transmite belleza en las imágenes que comunica. A través de estos dos elementos, los símbolos míticos y los recursos literarios estéticos, la belleza, transmite un mensaje teológico. Ya habíamos visto en la clase introductoria la vez pasada, cuando la Dei Verbum nos avisa de los géneros literarios y nos exhorta a que busquemos qué quiso el autor bíblico decir cuando dijo lo que dijo y cómo lo dijo. Y que cada género literario tiene sus propias leyes. Y que es importante descubrir el mensaje que está detrás del ropaje literario. La Iglesia perdió esta capacidad durante muchos siglos, porque nos separan ya muchísimos años de este relato. Actualmente este relato para nosotros ya tiene 3,000 años de historia. Entonces hemos perdido las categorías conceptuales, culturales, cognitivas, expresivas, lingüísticas que utilizaban los judíos de hace 3,000 años. Entonces, durante siglos, la Iglesia se vio obligada, no tenía otro recurso que interpretar literalísticamente los textos. Así dice la Biblia, así hay que interpretarlo y no hay discusión. Por eso durante siglos se creyó que Adán y Eva habían sido personajes reales de la historia, que habían sido nuestros primeros padres. Todavía hay catequistas que enseñan eso a los niños. Adán y Eva fueron nuestros primeros padres, la primera pareja humana. Esto es falso. Hoy, gracias a los recursos de las ciencias bíblicas, que también vimos la vez pasada, la lingüística, la filología, la antropología cultural, la paleontología, la arqueología, estas ciencias, y de la lingüística se desprenden la exégesis y la hermenéutica, nos ayudan a descubrir que hay un significado detrás del ropaje literario. Y por lo tanto, el ropaje literario no obliga a la fe. El mensaje que está detrás del ropaje literario sí obliga a la fe. Es decir, estamos obligados a creer no el ropaje literario, sino el mensaje que esa forma, que esa cascarita literaria manifiesta o expresa a través de sus símbolos. Esto es muy importante. Nuestro autor, como prácticamente toda la cultura semítica, los judíos son una rama de los pueblos semíticos. Los pueblos semíticos, para hablar de los grandes misterios y de los grandes temas de la existencia humana, y uno de ellos es la relación con la divinidad, se valen del pensamiento plástico. Ahorita explico lo que es el pensamiento plástico. Frente a otras culturas, como el pensamiento griego, que tiene un pensamiento abstracto. Nosotros venimos de la cultura griega y latina, que son de pensamiento abstracto. Nosotros tenemos grandes conceptos para abordar realidades abstractas. Por ejemplo, un concepto básico de la teología occidental, cristiana, el concepto de la nada. Cuando decimos que Dios creó todo de la nada. La nada es una abstracción de una gran elevación cognitiva,
es fruto del pensamiento griego, ese tipo de conceptos abstractos. Los judíos no saben pensar en conceptos abstractos, los judíos del Antiguo Testamento. Ellos tienen que representarlo todo a través de imágenes. Por eso se le llama pensamiento plástico. Todo aquello que ellos quieren comunicar, lo comunican a través de realidades que se pueden ver, que se pueden tocar. Eso se llama plasticidad cognoscitiva o lingüística plástica, también se le llama así. Y nuestro autor es plástico. Entonces, tenemos que entrar a sus imágenes e imaginarnos lo que él nos pide que nos imaginemos para captar el pensamiento profundo que está detrás. Un griego no lo haría así. Un griego haría grandes conceptos para explicar lo que quiere explicar, como lo hacemos nosotros. Un enamorado le dice a su novia: yo te voy a amar siempre, toda la vida. Siempre y toda la vida son abstracciones que vienen del pensamiento griego. Nosotros estamos acostumbradísimos a usarlas. Inmediatamente captamos lo que significa la palabra siempre. Pero un judío, para decir siempre, tiene que utilizar imágenes. Y entonces le dice a la novia: día y noche te amaré. Día y noche abarca la totalidad del tiempo. El tiempo solo puede ser o día o noche. Cuando él utiliza los extremos del tiempo, que son día y noche, está queriendo decir siempre, en todo momento, en toda circunstancia, te amaré, en toda mi vida, para siempre. Entonces, el pensamiento plástico utiliza imágenes que se pueden ver o que se pueden tocar. El pensamiento abstracto utiliza conceptos que no tienen una representación necesariamente visual o táctil en la experiencia humana, como la palabra siempre, como representa siempre plásticamente, no hay manera. Muy bien. Basta con estas como características del autor y vamos ahora a ver un poquito la estructura del relato. Se puede dividir de muchas formas el relato yavista de la creación. Yo sigo la división que hace el pastor Westermann, que en su análisis del libro del Génesis, él divide todo el relato, que abarca los capítulos 2 y 3, lo divide en 4 escenas. La primera escena, capítulo 2, versículos 4b al 17, habla de la creación y la colocación del hombre en el jardín. Es la primera escena. La segunda escena, capítulo 2, versículos del 18 al 25, habla de la creación de una ayuda para el hombre, una ayuda adecuada para el hombre. La escena 3, capítulo 3, los primeros 7 versículos, 1 al 7. El deterioro del jardín. Y finalmente la escena 4, capítulo 3, de los versículos 8 al 24, la sentencia y la expulsión del jardín. Esta estructura es interesante porque genera una dinamismo, una tensión dinámica en el relato, nos ayuda a captar más bien una tensión dinámica en el relato. La primera escena y la cuarta se relacionan. La segunda y la tercera se relacionan entre sí. La primera escena, que es la presentación de la escenografía y de los elementos necesarios para el drama que viene a continuación, es la creación y la colocación del hombre en el jardín. Mientras que la cuarta escena es la sentencia y la expulsión del hombre del jardín. Entonces están relacionadas, son como los extremos del drama, el primer capítulo y el último, la presentación del tema y la conclusión del tema. Creación y colocación del hombre, sentencia contra el hombre y expulsión del hombre del jardín. Mientras que las escenas 2 y 3 están profundamente relacionadas. La escena 2 presenta la creación de la ayuda para el hombre. La escena 3 presenta el fracaso de la ayuda.
y por lo tanto el precipitarse del hombre en el propio abismo. Entonces están profundamente relacionadas. La escena 2 va a dar lugar, provoca la escena 3. Es precisamente por esa ayuda que se da el deterioro del jardín. Lo veremos ahora en el análisis. La conclusión de todo el drama estará precisamente en la expulsión del jardín. Todo comienza con la entrada en un jardín y todo termina con la expulsión de un jardín. Hasta ahí la estructura de Westermann.